El fútbol, ese deporte que despierta pasiones, gritos de victoria y lágrimas de derrota. Este también tiene un lado oscuro, un lado donde la pelota deja de ser simplemente redonda y se convierte en el símbolo de promesas rotas, tragedias insospechadas y destinos marcados por el dolor. Porque aunque nos guste pensar que el fútbol es solo un juego, la realidad es que detrás de cada victoria hay un sacrificio, detrás de cada derrota una historia que contar, y en algunos casos una herida que nunca cerrará. Estas historias son más que solo anécdotas, son la otra cara del fútbol, donde el sueño se convierte en pesadilla, donde la esperanza se transforma en dolor, y donde aunque el balón siga rodando, el peso de lo que se lleva por dentro es más grande que cualquier resultado. Yo soy el 9 Podcast y estas son 7 historias inquietantes del fútbol peruano. Esta es la historia de Yuliño, el mítico 11 de Sporting Cristal, el hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de un sueño que no era solo suyo, sino de alguien que ya no estaba para verlo. Desde que era un niño, Yuliño creció bajo la sombra de una promesa hecha con el corazón en la mano. Ganaría la Copa Libertadores y cuando lo hiciera le compraría a su padre el coche de su sueño. No había mayor motivación para él que cumplir esa promesa. Su padre fue quien enseñó la pasión por el fútbol, quien lo alentó en cada paso de su carrera y quien con ojos brillantes y esperanzados esperó el día en que su hijo alcanzaría la gloria. Pero la vida tiene una forma cruel de jugar con los sueños. Y justo en la semana decisiva, en la antesala de las semifinales de la Copa Libertadores, su padre falleció. Un cáncer lo arrancó del mundo antes de poder ver a Yuliño en su momento más brillante. A pesar de la pérdida, Yuliño saltó al campo con el corazón roto, pero con la determinación de un guerrero. Sabía que su padre no estaría en la tribuna, pero en su mente, ese partido era por él y por la promesa que le había hecho. El partido estaba empatado 0-0. Era una batalla cerrada y el reloj avanzaba implacablemente. Al minuto 64, Norberto Solano ejecutó una falta perfecta, enviando el balón al área. Dida, el arquero rival, dejó la pelota muerta frente al arco. Fue entonces cuando Yuliño apareció como un rayo, como si el destino le hubiese preparado esa oportunidad para cumplir su promesa. Estaba a un solo toque de la gloria, de hacer realidad aquello por lo que había luchado toda su vida, pero en el momento más decisivo, falló. Cristal perdió aquel partido, y con ello el sueño de la copa se desvaneció. Yuliño quedó destrozado, no solo por la derrota en el campo, sino por algo mucho más profundo. Mientras el país celebraba el subcampeonato como un hito histórico para el fútbol peruano, Yuliño lloraba en silencio, sabiendo que le había fallado a la única persona que realmente le importaba. Sus lágrimas no eran por el trofeo perdido, sino por la promesa que no pudo cumplir, por el coche que su padre nunca manejaría. Así Yuliño se convirtió en el hombre de la promesa rota, un héroe que hizo feliz a un país entero, pero cuyo corazón se partió en 1000 pedazos al no poder hacer feliz a la única persona que le había dado el valor para soñar. Alrededor del mundo, cientos de jóvenes soñadores depositan todas sus esperanzas en una pelota. Para ellos, el fútbol es mucho más que un juego, es un escape, una promesa de gloria y fama, un boleto para salir de la pobreza y alcanzar la inmortalidad en las páginas doradas de la historia. Sin embargo, por cada historia de éxito que el fútbol produce, hay muchas más que acaban en silencio, en los rincones oscuros que nadie quiere ver. Son esas historias de jóvenes cuyos sueños se desmoronaron y que terminaron en lugares que jamás imaginaron. Año 2010. El nigeriano Collie aterrizó en Perú con la esperanza de hacer historia. A los 20 años fue fichado por el Sport Boys como una joven promesa, un refuerzo que llegaba para aportar velocidad y potencia a la delantera del equipo rosado. Para Collie este era su momento, el comienzo de una carrera que en su mente lo llevaría a los grandes escenarios del fútbol mundial. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Durante un amistoso contra la selección sub-20 de Perú, una jugada desafortunada cambió su vida para siempre. Una grave lesión en la rodilla lo alejó de las canchas, y lo que parecía ser una simple pausa en su carrera se convirtió en un abismo del cual nunca pudo salir. En lugar de recibir el apoyo que necesitaba del club, fue dejado de lado. Los dirigentes, incapaces de costear su operación, le prometieron una intervención médica que nunca llegó. El contrato de Collie expiró y con él también sus sueños. Sin dinero, sin familia y con una rodilla destrozada, Collie fue abandonado a su suerte en la capital peruana. La vida que había imaginado se desvaneció frente a sus ojos. Con el fútbol fuera de su alcance, tuvo que recurrir a la desesperación para sobrevivir. Robaba celulares en las calles del Callao, pero no lo hacía por maldad. Cuando le preguntaban por qué había caído en esa vida, su respuesta era devastadora. Si robo no es porque sea una mala persona, simplemente quiero que me deporten o que me maten. Para él, ya no había razón para seguir existiendo sin el fútbol. Su vida, que siempre había girado en torno a una pelota, había perdido sentido, había perdido rumbo. Hoy en día el jugador deambula por las calles, cojeando y sin rumbo, esperando que un día su agonía llegue a su fin. Su historia, como tantas otras, es una que no suele contarse, una que muestra el lado más oscuro del deporte, donde los sueños se rompen y con ellos vidas también.
Dicen que para todo en la vida existen dos versiones de una misma historia, y que también es más feliz quien más ignora. En Perú esto no es novedad. Nuestra historia ha sido plagada de este tipo de leyendas para engrandecer nuestro patriotismo. Ejemplos claros son creer que José Olaya nadaba de Chorrillos hasta el Callao y no que usaba un bote por su oficio que era el de pescador. Dejemos algo en claro, una cosa es nombrar a Miguel Grau como el caballero de los mares y omitir que era un esclavista. Una cosa es creer que Túpac Amaru quiso rebelarse para liberar a su patria, cuando en verdad este inició una rebelión por los impuestos, o simplemente omitir que la independencia del Perú solo la querían las familias más acaudaladas de Lima. Como puedes ver, nuestra historia está plagada de estos hechos, quizás para hacernos la realidad más llevadera, y el fútbol no es la excepción. ¿Cuántos no hemos escuchado que Sotil se escapó del Barcelona para jugar la final de la Copa América con su selección? Pero, ¿es cierto esto? Veamos. Hugo fue citado, pero existen dos versiones sobre el asunto. La primera es que la institución blaugrana no le dio permiso. Esto habría provocado que Sotil, ante su amor a la patria, dejara la concentración del equipo y partiera rumbo a Caracas. Por el contrario, la segunda teoría obedecía más bien a una autorización especial por parte de su club. Esto para poder incorporarse tan solo en la final, ya que en ese momento su nacionalización española estaba en trámite. Manuel González, dirigente de la institución española, lo habría acompañado en su viaje a Venezuela. Además, antes de la final de América, el equipo blaugrana estaba descansando, por lo que el escape no fue tan heroico si te lo pones a pensar. Pero claro, estas tan solo son versiones que se cuentan, y al final, eres tú quien decide en qué creer. En el fútbol, como en la vida, nada es predecible. No importa cómo inicies, sino cómo termines. La historia de John Salas, exjugador de Cienciano, es el vivo ejemplo de esta cruda realidad. Un nombre que, si intentas buscar, se desdibuja entre las sombras. No hay perfiles, ni registros, ni estadísticas que hablen de su paso por el fútbol. Incluso su perfil en Transfer Market, la base de datos de jugadores más reconocida, inclusive ahí no existe. Es como si alguien hubiese decidido borrar su rastro del mapa, eliminarlo de la faz de la tierra. Pero, ¿qué pudo pasar con John Salas? Según relatos de su expareja, su vida tomó un giro oscuro tras una relación con el conocido Ernesto Pimentel. Lo que comenzó como una promesa de compañía y afecto, pronto se transformó en un vínculo tóxico, dominado por la violencia, los celos y el abuso. Según su expareja, Pimentel lo utilizó hasta que ya no le sirvió más, y cuando eso sucedió, lo desechó sin miramiento. Salas, sin embargo, trató de seguir adelante con su vida, pero pronto su cuerpo comenzó a traicionarlo. Notó cómo su musculatura, tan importante para su desempeño como deportista, se debilitaba día tras día. Las medicinas no hacían efecto y el malestar se volvía cada vez más insoportable, hasta que una visita al médico trajo la noticia que lo destrozaría por completo. Había contraído SIDA. Desesperado, fue a confrontar a Ernesto Pimentel buscando respuestas, alguna señal de humanidad quizás, pero lo que encontró fue indiferencia. Pimentel lo despreció, lo trató con frialdad, dejando claro que lo que le sucediera a John ya no era su problema. Tiempo después, Salas fallecería y con él su historia comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Los archivos sobre su carrera empezaron a desaparecer misteriosamente, sus logros y su vida se esfumaron, al igual que otros antes que él. Tal vez la historia más famosa de estas desapariciones es la de Alex Broca, otro nombre que fue borrado de la faz de la tierra, otro enredado en la leyenda oscura de la Chola Ruperta, una figura que parece rondar las tragedias de aquellos que alguna vez soñaron con la grandeza, pero terminaron consumidos por las sombras. John Salas, como tantos otros, se convirtieron en una víctima del silencio, en un eco de lo que alguna vez fue. Percy Rodríguez Marchán, mejor conocido en el mundo de las barras como Misterio, es uno de los personajes cuya historia no solo está marcada por la pasión desenfrenada hacia su equipo, sino también por una oscuridad que pocos se atreven a desenterrar. Aunque para muchos Misterio es el fundador y el alma de la Trinchera Norte, su vida y su muerte en 1997, rodeada de confusos eventos, lo convierte en una figura icónica y casi mítica dentro del folclore del fútbol peruano. Con apenas 18 años, Misterio se unió a la barra brava de la U, pero fue en 1994 cuando realmente se consolidó como una de las figuras más temidas y respetadas de la cúpula de la Trinchera Norte, desde los hinchas más fieles hasta los jugadores, pasando incluso por la directiva del club. Todos sabían quién era Percy Rodríguez. Bajo su liderazgo, la Trinchera Norte dejó de ser una simple barra, convirtiéndose en un grupo temido dentro y fuera de las canchas. Nació como una reacción a la pasividad de la barra oriente, y rápidamente escaló hasta convertirse en la fuerza que representaba el corazón más duro de los hinchas crema. Sin embargo, más allá de los cánticos y la violencia en las gradas, una teoría perturbadora rodea su figura. Se dice que Misterio no solo era un barrista más, sino que mantenía una relación muy cercana con los altos dirigentes de Universitario. Se le llegó a ver en numerosas ocasiones con cientos de boletos en la mano, entregados por la misma directiva del club. Estos boletos no eran regalados, sino una herramienta de poder, un símbolo de la alianza secreta que había entre el barrista y los que dirigían el equipo desde las oficinas. Lo más inquietante de todo es el origen del arma que Misterio portaba con orgullo. Según relatos, dicha arma le fue entregada por la misma directiva. No era un simple gesto de poder, era un mensaje claro. Misterio estaba ahí para mantener a raya a los jugadores, para hacer el trabajo sucio que los dirigentes no podían hacer de forma pública.
La trinchera norte bajo su mando se convirtió en una especie de guardia secreta, una fuerza al servicio de los intereses más oscuros del club. Para muchos hinchas, Misterio fue el hombre que fortaleció la barra, el líder que puso en pie a la trinchera norte como una fuerza imparable. Sin embargo, para los dirigentes del club, Misterio no era más que un peón, un títere utilizado para ejecutar su agenda sin mancharse las manos. Y cuando ya no fuese necesario, Misterio cayó, dejando detrás una leyenda que aún retumba en las gradas del Monumental. Paolo Guerrero no solo será recordado como el mejor 9 en la historia del fútbol peruano, sino también como el único futbolista capaz de enviar a prisión a la polémica periodista Magali Medina. El escándalo que sacudió el país comenzó cuando Magali acusó a Paolo de haber escapado de la concentración de la selección peruana para cenar con su entonces novia. Esta acusación sin fundamento fue desmentida rápidamente por el delantero. En un intento de limpiar su nombre, Paolo envió una carta formal exigiendo una disculpa pública, pero en un gesto desafiante, Magali rompió la carta en plena transmisión televisiva. Días después, la periodista fue arrestada y encarcelada por difamación, en lo que fue uno de los momentos más impactantes de la prensa peruana. Aunque más tarde Magali fue liberada, el caso Paolo Guerrero dejó una huella imborrable en su carrera y en la opinión pública. Pero lo que pocos saben es que este escándalo no ocurrió en el vacío, sino que se dio en medio de uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Alan García, los petroaudios. El juicio mediático contra Magali sirvió como una distracción perfecta para cubrir el caso de los petroaudios, un escándalo de corrupción que sacudió el gobierno de García en esos años. Muchos afirman que al ver la oportunidad de desviar la atención pública, el gobierno utilizó toda su influencia para asegurarse de que Magali cayera en prisión y que el país se enfocara en este tema, mientras las sombras de la corrupción se ocultaban tras el ruido mediático. Así, el enfrentamiento entre Paolo Guerrero y Magali Medina no fue solo un choque entre el deporte y el periodismo de espectáculos, sino que también se entrelazó con los oscuros manejos del poder en el Perú. Lo que parecía un simple caso de difamación terminó siendo una cortina de humo, diseñada específicamente para mantener al pueblo distraído, mientras en los pasillos del poder se cocinaban decisiones que marcarían la historia política del país. La historia de Lolo Fernández rechazando un cheque en blanco ofrecido por el Club Colo-Colo de Chile se ha convertido en una de las anécdotas más populares y románticas del fútbol peruano. Según la versión más conocida, tras un brillante partido contra Independiente de Avellaneda, el presidente del club chileno quedó tan impresionado por la actuación de Lolo que le ofreció un cheque en blanco para que él mismo pusiera la cifra que quisiera, tan solo para ser rechazado con la frase "Solo tengo un amor en Perú, y se llama la U". Esta historia, que parece sacada de una novela épica, ha servido como símbolo máximo del amor incondicional de Lolo por Universitario de Deportes. Sin embargo, como en muchas leyendas, la realidad es mucho más compleja. A lo largo de los años, varios investigadores y periodistas deportivos han intentado verificar esta famosa anécdota, encontrando inconsistencias y detalles que sugieren que la historia del cheque en blanco podría no haber ocurrido tal como nos lo contaron. Para empezar, las fechas no cuadran. Según algunos relatos, el partido en cuestión tuvo lugar en 1949. Mientras que otros sitúan los eventos en 1941 o 1942, pero de acuerdo con los registros históricos del Club Colo-Colo, su enfrentamiento contra Independiente ocurrieron en 1931 y en 1940. En este último año, Lolo ya era una figura consagrada en el fútbol sudamericano, pero no fue el autor de ningún gol en los partidos disputados en octubre de 1940, lo cual socava la base del relato que lo presenta como el héroe goleador de la jornada. A pesar de ello, Lolo sí generó interés en el equipo chileno. Había sido el goleador de la Copa América de 1939 y había ganado el torneo con la selección peruana. Colo-Colo, por su parte, vivió una situación económica complicada en ese entonces, haciendo que sus jugadores concentren en sus propias casas, aplicando multas a estos y vigilando estrictamente sus movimientos para ahorrar en concentraciones. Esto hace aún más improbable que un club en crisis financiera ofreciera un cheque en blanco a un jugador extranjero, por muy destacado que fuese. Entonces, ¿de dónde surge esta historia? Todo parece indicar que el mito apareció en la primera biografía oficial de Lolo Fernández, publicada en 1958. Lo curioso es que el autor de dicha biografía fue el jefe de redacción del diario Última Hora, el mismo periódico donde Lolo escribía columnas de opinión. A pesar de ello, en sus escritos, Lolo nunca mencionó esta famosa anécdota del cheque en blanco. Es cierto que Colo-Colo mostró interés en fichar a Lolo, e incluso le ofreció quedarse en Chile, pero cuando tuvo que regresar a Lima debido a problemas de salud de su pareja, en una entrevista Lolo dejó entrever que si no recibía una buena oferta económica de Universitario consideraría aceptar la propuesta chilena. Esto contradice la versión romántica de su inquebrantable lealtad del Club Crema, pero no disminuye en absoluto su grandeza como ícono del fútbol peruano. Lolo Fernández es sin lugar a dudas una de las figuras más importantes en la historia de Universitario y del fútbol nacional. Aunque los mitos que rodean su figura no siempre reflejan la realidad, su legado como goleador y como el primer gran héroe del balompié peruano permanece intacto. Y es que al final las leyendas, aunque a veces exageradas, no hacen más que reforzar la verdadera grandeza de los protagonistas que las inspiran.
El fútbol, el deporte que une multitudes y desata pasiones. También tiene días oscuros en los que la pelota se mancha, no por lo que sucede en la cancha, sino por las tragedias que ocurren alrededor de ella. El 6 de mayo del 2000, durante la 9ª fecha del torneo Apertura, el fútbol peruano vivió una de las jornadas más tristes. La alegría por el buen momento de Universitario de Deportes, líder del torneo y con planes de inaugurar el imponente Estadio Monumental, quedó opacada por un suceso que marcaría para siempre la memoria de los asistentes al Estadio Nacional. Todo parecía perfecto. Oscar Ibáñez regresaba a la portería de los cremas, y el equipo de Pasco no representaba mayor peligro para los de Ate. Al minuto 12 del encuentro, Carlos Yaque anotó de cabeza, y la tribuna explotó en júbilo. Entre los hinchas que celebraban el gol estaba José Maita, conocido curiosamente como Pepito, un joven de 17 años que padecía de síndrome de Down. Pepito asistía al estadio con su madre doña Magda Torres, quien trabajaba como encargada de la limpieza y control de baños en el Coloso José Díaz. Ese día, Pepito no estaba solo como espectador, también ayudaba a los vendedores como solía hacer en otras ocasiones. Era un hincha ferviente, lleno de alegría y entusiasmo por su querido Universitario de Deportes. Sin embargo, ese 6 de mayo el fútbol le quitaría la vida de una manera brutal e incomprensible. En plena celebración del gol, desde la tribuna oriente se lanzó una bengala, la cual cayó directamente en el ojo de Pepito y explotó. El horror se desató en las gradas. Mientras algunos espectadores huían del incidente por el miedo, otros intentaban ayudar, pero ya era demasiado tarde. Las llamas devoraron la vida de Pepito en cuestión de segundos, frente a la impotencia de su madre, quien llegó corriendo desesperada pidiendo auxilio. La escena era desgarradora. La alegría del gol se había transformado en una pesadilla. El estadio, que había sido testigo de innumerables gestas deportivas, ahora se manchaba de una tragedia humana que nadie podría olvidar. La policía actuó rápidamente y arrestó al responsable, quien fue sentenciado a 3 años de prisión. Pero en un giro inquietante, el culpable solo cumplió 6 meses de su condena antes de desaparecer misteriosamente en Estados Unidos, dejando una sensación de injusticia flotando en el aire. La madre de Pepito, doña Magda, quedó destrozada emocionalmente. Las secuelas del incidente la marcaron para siempre y nunca más volvió a pisar el Estadio Nacional, el lugar que le había arrebatado a su hijo de la manera más cruel. La tragedia de Pepito no solo expuso las fallas de seguridad en los estadios peruanos, sino también las profundas heridas que el fútbol en su lado más oscuro puede dejar en la vida de las personas. Una tarde que debió ser de alegría y pasión, se convirtió en una mancha imborrable para el fútbol peruano. Una que nos recuerda que aunque el fútbol es un juego hermoso, a veces la pelota, tristemente, sí se mancha de dolor.